Me ha hecho bastante gracia ver el título que le han puesto a esta sección, con un poco explicando el Evangelio del domingo desde otro punto de vista, y le llaman a la sección Chateando con Dios. Chateando, que supongo que tiene que ver con el verbo to chat, que es tener esa conversación cercana con Dios, pero que en algunos sitios de España se puede entender como ir de chatos con Dios, ir tomando chatos con Dios, que es ir tomando vinos, estar hablando con Dios en torno a unos vinos, que tampoco sé si es muy apropiado o no es muy apropiado. Pero bueno, en cualquier caso es el nombre que le han puesto a la sección, y aquí intentamos asomarnos un poquito al Evangelio de cada domingo. Y el Evangelio de este domingo es bastante significativo porque el Señor cuenta una parábola que en el siglo XX tiene otro nombre, que es la parábola del cuento de la lechera. Ese cuento que nos contaban de pequeños, de esa lechera que cogió la leche del caserío y fue a venderla al mercado del pueblo, y cuando iba por el camino iba pensando en que con la leche se compraría unos huevos, de los huevos saldrían unas gallinas y entonces tendría más huevos, luego pondría unos cerdos, podría comprar unos cerdos, y entonces poco a poco su granja iría creciendo hasta que la buena señora se tropezó con una piedra en el camino y derramó la leche, y con la leche se fueron todos sus sueños, todos sus ideales. Que, como digo, es una versión, esta versión del cuento de la lechera es una versión de la parábola que escucharemos este domingo en la Eucaristía, que es una parábola que el Señor cuenta, versión siglo I de este cuento de la lechera. ¿De qué habla el Evangelio de este domingo? Pues habla fundamentalmente de los bienes que tenemos, de los bienes que deseamos, de los bienes que necesitamos para ser felices. Hay una realidad de los bienes que siempre es un poco tenebrosa dentro de las familias, que es el tema de las herencias, que es la cuestión que le preguntan al Señor. Oye, este hermano mío ha recibido una herencia y dile que la comparta conmigo. Y el Señor le dice, mira, no, yo de esto no entiendo nada, no me liéis con el tema de las herencias, que realmente es una buena respuesta también para nuestro tiempo, porque de las herencias normalmente solo vienen problemas. O sea, no conozco a nadie, no es fácil conocer a alguien que la herencia le haya traído la felicidad. Y sí es posible que haya mucha gente que la herencia le haya traído disgustos en su familia. Pero bueno, le pregunta por las herencias y el Señor aprovecha para explicar una cuestión importante que llega a ser un mandamiento, que es no codiciar los bienes ajenos, no codiciar los bienes de este mundo. ¿Dónde tienes puesta la cabeza? Y les cuenta, al hilo del cuento de la lechera que contaba yo, les cuenta una parábola. Le cuenta una parábola que dice como un señor viendo la cosecha que venía y dándose cuenta de que tenía los graneros demasiado pequeños, pensó, derrumbaré los graneros que tengo, haré unos graneros más grandes, los llenaré de granos y pasaré a vivir plácidamente. Me comeré, beberé, me tumbaré, viviré plácidamente. El Señor le dice, insensato, ¿no te das cuenta de que esta noche te pueden pedir el alma? ¿No te das cuenta de que esta noche puedes morir, acabar con todos tus bienes? Y es una reflexión un poco profunda, es una reflexión poco veraniega, porque estamos en tiempo de vacaciones y en tiempo de descanso, pero es una reflexión profunda porque tenemos que pensar cuáles son los bienes imperecederos, en dónde tenemos puesto nuestro corazón. O sea, hay bienes que nos hacen felices en este tiempo, pero que no sirven para la eternidad. Y el Señor nos invita, también San Pablo, en la lectura que escucharemos, la segunda lectura de la carta de San Pablo, nos dice que nos preocupemos de los bienes de arriba. O sea, está bien preocuparnos de los bienes aquí, está bien atender a las necesidades de la gente, a las de nuestra propia familia, está bien descansar, está bien luchar por tener algo un poco mejor, pero no podemos olvidar los bienes de arriba, los bienes del cielo. ¿Cuáles son los bienes del cielo? El reino de Dios. Y ese reino de Dios se va ganando con nuestras obras en la tierra. O sea, el reino de Dios está ya a nuestra disposición, está en nuestras manos. El Señor nos dice simplemente que lo tenemos que recibir, que simplemente lo tenemos que acoger. ¿Y cómo acogemos el reino de Dios? Pues lo acogemos con nuestras obras, con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, también con las cosas que no hacemos. El no cometer pecados es una forma de acoger el reino de Dios. Y esos son los bienes que nos tienen que preocupar. Tenemos que dar una mirada a las cosas que nos rodean, pero sin perder la mirada de los bienes eternos, ¿no? Pensando que algún día nos pedirán la vida, algún día pues estaremos muertos y posiblemente eso no será hoy ni será esta semana, o igual sí, es esta semana el día que nos morimos, pero aunque sea dentro de mucho tiempo,
tenemos que tener pensados cuáles son los bienes que vamos ganando con nuestra vida, los bienes del cielo, los bienes que vamos atesorando. Al final de nuestros días, lo que el Señor nos va a preguntar es cuánto hemos amado a la gente, a quién hemos tratado bien, a quién hemos tratado a lo mejor con poco aprecio o con desprecio, a quién no hemos cuidado suficientemente. Seguramente gente que tenemos cerca, personas de nuestra familia, que los podíamos haber cuidado mejor, o compañeros o amigos. Bueno, yo creo que es una buena reflexión para esta semana, tirando del Evangelio de la Misa, tirando de ese cuento de la lechera que tantas veces somos nosotros los protagonistas, que planteamos un futuro que va a ser mejor y haremos esto y haremos otro, y ese futuro no mira a la eternidad, es un futuro que solo mira pues al entorno más cercano, ¿no? A lo que va a ser nuestra vida, la vida de los más cercanos, a lo mejor de los hijos, de los sobrinos. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Es a lo que el Señor nos invita hoy. No codiciar los bienes de este mundo, ir preparando los bienes del cielo. Ojalá que lo vivamos así en estos días y que lo vivamos así siempre.